Salmo 119. Una odisea al corazón de Dios. La verdad sobre la cual se funda la escuela. Toda escuela tiene como propósito enseñar una disciplina particular, una verdad fundamental. Algunas escuelas son más especializadas que otras, pero todas dependen de principios básicos. Sin estos principios, la escuela carecería de propósito. La escuela de la aflicción no es la excepción. En el versículo 65, David anuncia un principio que siempre es cierto. Si queremos hacer frente a la aflicción en nuestras vidas, es necesario primero considerar esta verdad. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Versículo 65. Dios hace bien con sus siervos. Este versículo contempla dos verdades. La primera es que Dios hace bien con sus siervos. Cada vez que la aflicción llegue a nuestras vidas, necesitamos asirnos de esta verdad. Dios hace bien con sus siervos. Si no logramos comprender esto, podríamos albergar amargura contra Dios porque Él ha permitido que algo malo nos ocurra. La mayor parte de nuestras aflicciones ocurren sencillamente porque vivimos en un mundo corrompido por el pecado. La muerte, el sufrimiento, el dolor y la desilusión nunca formaron parte del plan original de Dios, sino que surgieron como consecuencia del pecado del hombre. Otro tipo de aflicción puede ser resultado de nuestra ignorancia, de pecados específicos que hayamos cometido, o de que hayamos violado algún principio fundamental. No podemos culpar a Dios por estas cosas. En el libro de Job se nos dice que Dios permitió que Satanás atacara a Job con aflicciones. Tal como Dios nunca le dijo a Job la razón de su aflicción, es necesario que reconozcamos la posibilidad de que nuestra aflicción puede ser resultado de la guerra espiritual que ocurre a nuestro alrededor sin que lo percibamos. Siempre que suframos aflicción, es necesario que volvamos a la misma verdad fundamental. Dios hace bien con sus siervos. Este versículo dice específicamente, tu siervo. Por supuesto que Dios es paciente hacia los inconversos. 2 de Pedro 3:9. Sin embargo, el día del juicio llegará, en el cual la ira de Dios será derramada sobre los que se niegan a creer. Pero con sus siervos, aquellos que han puesto su fe en Él y que han comprometido a servirle, Dios hace bien. El preguntarse, ¿qué he hecho para merecerme esto?, no es necesariamente malo. Cuando usted se encuentre en el medio de la prueba y la aflicción, debiera hacerse una evaluación honesta para determinar si existe algún pecado específico en su vida que haya sido la causa de su problema. Si lo hay, arregle el asunto. Responda de manera bíblica y permita que Dios restablezca las cosas en su vida. Si las circunstancias están verdaderamente fuera de su control, no permita que su corazón albergue amargura. Recuerde que Dios hace bien con sus siervos. Esta es la verdad fundamental para hacer frente a la aflicción. Es posible hallar evidencia que apoya esta verdad en toda la Biblia. El apóstol Pablo dijo, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. 1 Corintios 10:13. Existe otro pasaje en los Salmos que confirma esta verdad. Dios hace bien con sus siervos y jamás permite que pasemos por un fuego que no podamos soportar. Él conoce nuestras limitaciones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Salmo 103,
versículo 13 y 14. Dios hace con sus siervos conforme a su palabra. Una segunda verdad, pero no menos importante, se encuentra en el versículo 65. Dios hace bien con sus siervos conforme a su palabra. La manera en que Dios trata con todo asunto en su vida es conforme a su palabra. Nada le ocurre a usted que no pueda explicarse con la verdad de la palabra de Dios. No existe situación a la cual no se pueda responder conforme a la palabra de Dios. Es un tremendo consuelo para mí el saber que Dios es completamente consistente en su trato conmigo. Todo lo que hace es conforme a su palabra. Si aprendo su palabra, puedo anticipar los problemas que enfrentaré. Puedo hallar la salida a través del laberinto de problemas y aflicciones que llena esta vida. Puedo descubrir lo que Él quiere hacer en mí para conformarme a la imagen de mi Salvador. Antes de dejar atrás el primer versículo de esta sección, ya hemos aprendido la verdad básica que nos puede guiar en cualquier aflicción. No importa lo que nos ocurra ni las circunstancias, sabemos que Dios hace bien con sus siervos. También comprendemos que Dios siempre trata con nosotros conforme a su palabra. Estos principios me protegen contra las malas actitudes, reducen la cantidad de sorpresas y me muestran el punto de partida para responder a cualquier prueba conforme a su palabra.